¿Qué tal? Hoy vamos a clavarnos en una de las reacciones más elegantes y, la verdad, súper eficientes de la química orgánica, la reacción E2. Es un ejemplo perfecto de cómo las moléculas pueden ejecutar una especie de danza, una coreografía perfectamente sincronizada para crear algo nuevo. Así que vamos a desmenuzar su mecanismo. Miren, este será nuestro mapa. Primero, vamos a lo básico. ¿Qué es exactamente la reacción E2? De ahí nos metemos de lleno a su mecanismo sincronizado, que es fascinante. Luego veremos las reglas que nos ayudan a predecir qué va a pasar. Lo vamos a respaldar con evidencia real. Y al final, cerramos viendo por qué esta reacción es tan importante en el mundo de la química. Bueno, empecemos por el principio. Para entender la belleza de la reacción E2, primero necesitamos una definición bien clara de qué es y, sobre todo, qué es lo que la hace tan especial. Ok, E2. La E es de eliminación y el 2 de bimolecular. Pensemos en esto. Tenemos una molécula, un halogenuro de alquilo. Le acercamos un reactivo fuerte, o sea, una base, y en un solo instante, ¡pum!, creamos un alqueno, que es una molécula con un doble enlace. La clave aquí, y lo que es increíble, es que todo esto pasa al mismo tiempo, en un único movimiento perfectamente coordinado. Y justo eso nos lleva al corazón de la E2, su mecanismo. No hay que pensar en esto como una serie de pasos uno tras otro. Es más como una coreografía química de verdad, una danza sincronizada donde cada participante sabe exactamente qué hacer y lo hace en el mismo instante que los demás. Lo más impactante de lo que se ve aquí es que no son 4 pasos, es un único momento. La base llega y le roba un hidrógeno a la molécula. Y eso es como la primera ficha de dominó que cae. En ese preciso instante, los electrones se reacomodan para crear un nuevo doble enlace. Y al mismo tiempo, el grupo saliente es expulsado. Todo a la vez, en un solo paso que llamamos concertado. Y de aquí viene el famoso 2, N2 bimolecular. ¿Qué significa? Que la velocidad de la reacción depende de 2 cosas, la concentración del sustrato y la de la base. Imaginen que se necesitan 2 personas para que un baile empiece. Si duplicamos la cantidad de cualquiera de los dos, pues la probabilidad de que se encuentren y empiece el baile aumenta, ¿no? Bueno, aquí pasa igual. Esto nos confirma que ambas moléculas son cruciales en ese único y decisivo paso. Muy bien. Entonces, si pueden pasar varias cosas, ¿cómo sabemos cuál va a ser el producto principal? Por suerte, la reacción E2 sigue unas reglas súper específicas que nos permiten predecir con bastante certeza cuál va a ser el resultado. La primera pregunta es sobre el lugar. Si la molécula tiene varias opciones para formar ese nuevo doble enlace, ¿cómo decide dónde ponerlo? A esto en química le llamamos regioquímica. Y la respuesta casi siempre está en la regla de Zaitsev. La química, al igual que muchas otras cosas, siempre busca la estabilidad. Por eso, el producto que se va a formar en mayor cantidad será el alqueno más sustituido. ¿Qué es eso? Simplemente el que tiene más grupos de carbonos pegados al doble enlace. ¿Y por qué? Porque esta estructura es energéticamente más estable. Es como una pirámide bien balanceada. La siguiente regla es todavía más estricta y tiene que ver con la geometría, con la forma tridimensional de la molécula. No es suficiente con tener los átomos correctos, sino que tienen que estar en la posición perfecta. El secreto aquí es la geometría antiperiplanar. A ver, visualicemos esto. El hidrógeno que se va a eliminar y el grupo que se va a ir deben estar perfectamente alineados, a 180 grados uno del otro, como 2 personas dándose la espalda. Esta alineación es como si se abriera una autopista perfecta para que los electrones fluyan sin problemas, rompiendo un enlace y formando otro en un solo movimiento superfluido. Sin esta alineación precisa, la autopista está cerrada y la reacción simplemente no ocurre. Este requisito se ve clarísimo en los anillos de ciclohexano. En estas moléculas, que tienen una forma como de silla, la reacción E2 es súper exigente. Solo funciona si tanto el hidrógeno como el grupo saliente están en posiciones axiales, o sea, apuntando directo hacia arriba o hacia abajo, y además en lados opuestos. Si alguno de los dos está en una posición ecuatorial, como apuntando hacia los lados, se rompe la alineación y la reacción, pues nada, no pasa. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Bueno, pasemos a la evidencia experimental que confirma este mecanismo y veamos cómo la estructura de la molécula inicial afecta la velocidad de la reacción. Esta es una de las pruebas más elegantes que hay. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, digamos que es un hidrógeno gordito, más pesado. Si reemplazamos el hidrógeno que se va a eliminar por deuterio, la reacción se vuelve 7.11 veces más lenta. ¿Y por qué? Porque el enlace carbono-deuterio es más fuerte, cuesta más trabajo romperlo. Esto nos demuestra, sin lugar a dudas, que la ruptura de ese enlace CH ocurre justo en el paso que determina la velocidad de toda la reacción.
La estructura del sustrato también es importantísima. Resulta que los sustratos terciarios, que son los más estorbosos o voluminosos, son los que reaccionan más rápido en una E2. ¿Por qué? Pues porque hay tanto amontonamiento que otra reacción que le hace competencia, la SN2, simplemente no puede ocurrir. Esto le deja el camino libre a la eliminación E2 para que sea la ruta principal y la más rápida. Y ya para cerrar, demos un paso atrás y veamos por qué entender esta reacción es tan importante. O sea, ¿dónde encaja en el gran esquema de la química? En el laboratorio, la E2 es una herramienta básica, como una llave de confianza para los químicos que necesitan crear dobles enlaces. Y esos dobles enlaces son la base para construir moléculas más complejas, como fármacos o plásticos. Y aunque en la biología es menos común, la naturaleza también usa este mecanismo tan eficiente en ciertas rutas metabólicas, demostrando lo poderosa que es para construir las moléculas de la vida. Al final, la reacción E2 es mucho más que un mecanismo, es un testimonio de la elegancia y la precisión que hay en la química. Y nos deja con una pregunta bastante interesante. Si la naturaleza domina esta geometría y esta sincronización para sus propios fines, ¿cuántas otras reglas químicas, igual de sutiles y poderosas, están funcionando en todo lo que nos rodea, esperando a que las entendamos por completo?